Nos remontamos a la Alemania después del movimiento nazi, donde las universidades se están restaurando y aceptando los programas de desnazificación de la Universidad Alemana. Esta fue recuperando su carácter idealista y así retomaría sus valores de servicio al intelecto, libre de constricciones materiales, políticas e ideológicas. Esto crea un conflicto con la economía capitalista, pues ella contaba con el apoyo del progreso técnico-científico apoyado académicamente por la universidad. Siendo así, esto causaba un conflicto. La posición de las universidades era que tenían ansias de terminar sus estudios de la forma más rápida y con el menor alboroto posible, pues sus estudios habían sido pausados por la guerra. En su lugar, la posición de los profesores era privilegiada y no lo querían perder. Continuando en el tema, en primera instancia tenemos la Freie Universität de Berlín, quien fue fundada en 1948 por la iniciativa de un grupo de universitarios a manera de protesta por el control político que ejercía la administración de Berlín sobre los estudiantes. Los estudiantes buscaban una universidad antitotalitaria, antifascista y anti-estalinista. Ellos eran apoyados por los representantes del Senado Universitario. Por ello, podemos decir que la Freie Universität era diferente a otras universidades alemanas, pues su participación era muy tibia. La Freie Universität permitía participación de los estudiantes mediante un acuerdo con los docentes. Pero, por muchos factores externos, este acuerdo se rompió. Esto en los docentes no tuvo mucha repercusión, pero por parte de los estudiantes fue totalmente lo contrario, pues tuvieron una inclinación hacia partidos políticos, lo que provocó una tendencia a desbordar los límites ideológicos de la Guerra Fría. Del movimiento. Reformar las universidades y sus cursos de estudio, la construcción de nuevas universidades, acortar la duración de los estudios, aumento de matriculados y del cuerpo docente. Pero para cumplir esto se optó por una reglamentación estricta, pero esto prontamente fracasó, pues entraba en conflicto con los intereses de los estudiantes, además de que provocaba una especie de taylorismo académico en el que faltaba equipo físico y organización. Esto se compensaba con intensidad de trabajo, además de amenazar con someter a las universidades. Los estudiantes, en contraste, exigieron una democratización de las universidades, es decir, que ellos pedían flexibilidad de la estructura jerárquica de las universidades, aumento de los derechos de cogestión, autodeterminación de los estudiantes, disminución de la regimentación irracional y superflua de estudios. Los disturbios estudiantiles habían comenzado en 1967, cuando Benno Ohnesorg, que era estudiante de lenguas, romances y estudios alemanes, el cual estaba casado y su esposa embarazada de su primer hijo. El 2 de junio de 1967, Ohnesorg participó en una protesta cerca de la Ópera Alemana de Berlín, en contra de la visita de Estado del Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlaví, quien quería asistir a una representación de música clásica de Mozart, La flauta mágica, en la ópera nocturna. Era la primera manifestación política en la cual Ohnesorg tomaba parte. Muerte. Fue tiroteado por el agente de Landespolizei de Berlín, Karl-Heinz Kurras, quien fue absuelto de todos los cargos en 2 juicios posteriores. Kurras declaró que había disparado en defensa propia. La muerte de Ohnesorg levantó una ola de indignación y protestas por toda la Alemania occidental y durante varios años fue uno de los motores del movimiento de protesta estudiantil en todo el país. Legado. Su muerte sirvió como punto de despegue de la izquierda alemana para iniciar una década de violencia armada. Surgió el grupo Movimiento 2 de junio, que fue aparentemente formado al día siguiente de su muerte. Se considera que el movimiento comenzó formalmente después del intento de asesinato del líder activista estudiantil Rudi Dutschke, que provocó varias protestas en toda la Alemania occidental. El movimiento crearía cambios duraderos en la cultura alemana. Rudi Dutschke
fue un activista estudiantil en las crecientes protestas estudiantiles. Alfred Willy Rudolph, más conocido como Rudi Dutschke, fue un sociólogo marxista y político alemán. Fue el representante más conocido del movimiento estudiantil de los años 1960 en Alemania Occidental, el llamado Movimiento del 68. Se opuso rotundamente a la guerra de Vietnam e impulsó muy creativamente la deserción de soldados estadounidenses afincados en sus cuarteles en Alemania. Impulsó la lucha contra toda forma de autoritarismo y por la emancipación femenina. El 11 de abril de 1968 le disparó el ultraderechista Joseph Bachmann. Dutschke resultó herido, pero sobrevivió al tiroteo. El intento de asesinato de Dutschke se consideraría más tarde como el comienzo formal del movimiento estudiantil de Alemania Occidental. Dutschke había sido previamente etiquetado como un enemigo del pueblo en el periódico sensacionalista Bild Zeitung, propiedad de Axel Springer. El primer momento importante fue el asesinato del estudiante Bono Honesorg el 2 de junio de 1967, cuando protestaba en Berlín Oeste en contra de la visita de Estado del Shah de Irán. En aquella manifestación recibió disparos por parte de un agente de la policía, causándole la muerte. Esto causó temor e indignación en los estudiantes, desencadenando una serie de protestas e inspirando y radicalizando al movimiento estudiantil, el cual condujo a las grandes manifestaciones de 1968. El segundo momento importante fue el intento de asesinato de Rudi Dutschke, el 11 de abril de 1968. Él era un activista estudiantil quien alentaba igualmente las protestas y el movimiento. Anteriormente, en el periódico de Alex Springer, había sido etiquetado como enemigo del pueblo. Los estudiantes pensaban firmemente que el tiroteo hacia Dutschke, llevado a cabo por Joseph Bachmann, un hombre ultraderechista, había sido inspirado por Springer. Esto alentó en casi todas las ciudades las manifestaciones en contra del grupo editorial Springer. El tercer momento importante fueron las protestas por actos de emergencia. Estas protestas sucedieron en Bonn, la capital de Alemania Occidental, el 11 de mayo de 1968. Se generaron gracias a que Alemania Occidental pensaba usar leyes de emergencia en respuesta a las manifestaciones, permitiendo al gabinete eliminar algunas leyes constitucionales, limitando así los derechos civiles. Esto provocó nuevas protestas en la capital para exigir que esto no se llevara a cabo. Finalmente, el gobierno aprobó las leyes, llevando a cabo el diálogo con algunos sindicatos que retiraron su apoyo al movimiento estudiantil. Este acuerdo fue el que marcó el cese total del movimiento estudiantil. Dentro de los logros del movimiento estudiantil de Alemania, el 68 aportó novedades. Fueron otorgados más derechos y libertades a las mujeres y a los niños. Se consiguió uno de los objetivos de los estudiantes, que consistía principalmente en la representación de más democracia. También se produjo la liberación sexual. Se promovió la representación de forma libre en cambios en literatura, música y diseño. La sociedad en ese entonces respiraba como una nueva vida más libre y más destacada. Despertó la conciencia de la importancia que debe existir en la negociación pacífica entre autoridades y población. Esto pues para evitar hechos de violencia y demás. Ese movimiento importante de Alemania, que nació en el sector estudiantil, más específicamente universitario, fue capaz de nutrir la posición política de su país y ampliar perspectivas de reforma y democracia. Ya para los años de 1969, con la llegada al gobierno como canciller de Alemania a Willy Brandt, que era un destacado político socialdemócrata, la Gran Coalición llegó a su fin. Vino la reforma de las demandas de la APO, que era alemán por oposición extraparlamentaria. Con esto la APO se fue diluyendo. Se dividió una gran parte de las reformas del gobierno de Willy y otra, pues radicalizada, se fue hacia movimientos armados de la RAF.
La generación valiosa dio a pie a nuevos cambios en distintos sectores de su país y esta siempre tuvo en cuenta las necesidades de la sociedad. Y para concluir, vemos que el movimiento estudiantil alemán se ve influido por muchos factores y que además es consecuencia directa de las circunstancias tanto nacionales como internacionales. Por un lado, entre los acontecimientos que dieron inicio al movimiento podemos ver la falta de democratización en las universidades, acontecimiento que da inicio a las revueltas estudiantiles. Junto con este se juntan otras circunstancias que avivan la inconformidad entre los estudiantes y la población en general, tales como las leyes de emergencia donde se otorgaba poder completo al gobierno, diarios como Springer que promovían el odio hacia los revolucionarios y la represión policial que terminó en la muerte de Benno Honexor. Además de estos eventos, vemos otros factores influyentes, como la ideología prefascista, autoritaria del gobierno, las corrientes comunistas dentro de las filas izquierdistas del movimiento estudiantil, el capitalismo que demandaba cambios en la estructuración de la sociedad y la influencia externa de otros movimientos revolucionarios como el de Cuba. Y, para finalizar, nos damos cuenta que el movimiento tuvo gran trascendencia y sentó las bases para que luego se formara un movimiento de unificación alemana. Más concretamente, vemos entre sus logros más importantes la toma de decisiones por parte de estudiantes universitarios y el despertar la conciencia entre la población alemana en general.